Ok, ¿qué estudios le hacen? Yo puse la D. Ok. B y C. Siempre acuérdense de que además de hacerle lo que es la parte del hemograma, química, pruebas de función hepáticas completas, es importante hacerle un estudio de imagen, siempre, porque al final es lo que les ayuda a establecer si hay algo más ahí en ese hígado que está condicionando lo que tiene el paciente. Okay, entonces, los resultados de los laboratorios fueron hemoglobina en 16, leucos en 5600, ALT en 1050, AST en 580, BT en 3.4, un TP en 12 y NR en 0.9, prueba de función renal, creatinina en 0.8, BUN en 10 y glucosa en 90. Entonces, estos resultados de laboratorios, ¿qué les indican a ustedes? Que el paciente tiene que, ¿les confirma su impresión diagnóstica o no? Sí. Madeleine dijo que sí. Ok. Entonces, ¿qué estudios le haces para confirmar el diagnóstico etiológico? Yo puse que le solicitaría una carga viral para virus de hepatitis B. Ok. ¿Alguien más puso otra cosa? Puse A. La A, Ok. todas. Yo puse la A también. La todas. Ah, también. Al final, tienes distintos factores de riesgo que te puede tener hepatitis A, o hepatitis B o hepatitis C. Entonces, no sabes cuál va a ser. Entonces, si te vas nada más por carga viral, solamente estás tomando en cuenta el tatuaje y las prácticas sexuales, pero ¿y la comida? Entonces, generalmente lo que tú necesitas es ver cuál de todas esas es la que tiene el paciente, por todos los factores de riesgo. Entonces, la respuesta era la A. Obviamente, acuérdense de esto, la fase aguda o lo más importante, lo agudo de cada hepatitis, cómo se diagnostica. Si aquí les hubiese puesto el ADN de la hepatitis B, también vale, porque también sale positivo en la fase aguda, pero aquí se lo puso solito, o sea que esto solo me descarta, o sea, no me descarta que tenga una hepatitis A. O sea, lo más importante es ver inmunoglobulina G, que sería la fase crónica, la IgM, que sería la fase aguda, el antígeno de superficie de hepatitis B, que es lo que realmente les da el diagnóstico, los anticuerpos contra el core de hepatitis C y IgM de hepatitis E. ¿Okay? Entonces, lo más importante es eso, que puedan descartar cuál es de las 5. Entonces, masculino, voy a leerla yo, pues, esta. O alguien más que la quiera leer. Yo lo leo. Dale, Walter, va. Ok, masculino de 70 años que consume alcohol todos los días, 8 cervezas durante más de 10 años. Hace un mes empezó a notar que su abdomen era más elevado y que el pecho había aumentado de tamaño. Ok, al examen físico se encuentra citis y ginecomastia. ¿Cuál es la maniobra con mayor sensibilidad y especificidad para evaluar la citis? Ok, yo tuve una Dime. confusión, o sea, más que confusión fue que me dejé llevar más por lo del LR y el cuestión. Yo puse signo de la ola, pero revisando y conversándolo con unos compañeros, o sea, era matidez cambiante, pero yo puse signo de la ola porque o sea, había una parte en la que decía que tenía mayor LR y el LR tomaba en cuenta la especificidad y la sensibilidad de la prueba, ¿no? Exacto, eso es que fue algo que yo les dije en la clase. Yo les dije que aunque en la diapositiva diga que es el signo Sí, de la exacto. ola, lo que tiene una mayor sensibilidad y especificidad es la matidez cambiante. Entonces, es la matidez cambiante y la que sigue, signo clínico con mayor LR. Ajá. Cabeza de medusa. Exacto. ¿Y cuánto es el LR? Esa 9.8 creo. ¿Alguien que dé otro valor? 9.2. ¿Están seguros que es 9.2? 9.7. 9.5. ¿Está en el 9? ¿Están seguros? Les voy a poner la diapositiva. Está en 17. Ajá. La cabeza de medusa es 17. 17.5. ¿Alguien que tenga la diapositiva por ahí? Es que voy a buscarla y se las voy a poner. Yo sé que era un número así astronómico con respecto a los otros dos. Porque el otro estaba en 7 y el otro en 8, que era la ginecomastia y otra. 9. Por ¿Es lo más 9? bien 9. Sí, era 9. Yo vi 9. ¿Estás seguro? Ay, espérense, déjame buscarla. Yo vi un 9 por ahí y un 8, pensé que era 98. No tenga el 9 como tal, pero Tiki que entre 9.2, 9.7 por ahí. Había un 9.
No, pero es que habían dos cuadros. En el primer espérense, cuadro, que sí ¿dónde decía la está? dilatación de las venas de la pared, Aquí sí está. decía 17,5, pero era el primer Ajá, cuadro. Yo tomé en cuenta el otro cuadro en el que exactamente. salía la Es ginecomastia. el Pero es que es chiquitito. ese. La Ajá, dilatación exacto. de las venas es la cabeza de medusa, así que tiene que ser ese. Espérense, déjenme buscarlo para que todos salgamos de duda. Si es que lo tengo por aquí. Ok. ¿Dónde está? Ok, dice venas dilatadas en la pared abdominal 17.5. Cuando quieren Es el buscar cuadro que en está. hepatocelular, ¿no? Ese es Sí, uno. sí, es ese. Y en el cirrosis es 9.5. Ah, sí, tenía razón. Pero igual, esa es la respuesta. Uno es 9.5 y en el otro 17. Igual es más del 50%, así que igual creo que todo el mundo la tuvo bien. Así que déjame ver si... Ay, aguanta, ¿dónde estoy? Y esto no es... Aquí está. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, doctora. Ok. Sí. Ok. Ya vieron mi primera pregunta del taller de endocrino. Ya la vida. ¿Sí la vieron? Yo no la Yo no llegué vi a ver. nada. No, ¿La doctora, vieron? todavía sale el No. taller de gastro. Ah, ok. Ah, ya. Dígame, La- pues, entonces, ¿cuál es esa respuesta? La 15. Bueno, yo La 15, puse que era ajá. una hiponatremia pulmonar hipervolémica. Sí, si la tenía mala, me iba a dar un infarto, porque tanto que se los he repetido aquí, de que obviamente si tienen sodio bajo, tienen sodio urinario también bajo y tienen el contexto de un paciente que tiene una enfermedad hepática, obviamente siempre piensen en hipervolemia, hiponatremia pulmonar hipervolémica por cirrosis, ¿no? Y acuérdense que es una hiponatremia dilucional, como salía en la fisiopatología. El 5, alguien más que lo lea. Bueno, yo otra vez. Dale, pues. Ok, Decimos femenina nadie de quiere. 45 años, sin antecedentes personales patológicos conocidos, que viajó a América Central hace 3 meses. Durante su viaje visitó lugares donde no había agua potable ni acueductos, deposiciones de las excretas. Hace 3 días inicia con fiebre de 39 grados, malestar general, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia dolorosa. Ok, de acuerdo con el cuadro clínico, ¿cuál sería su impresión diagnóstica? Yo puse A o B. Claro, porque no pueden saber cuál es. O sea, ustedes con solo la historia no pueden saber si es piógeno o si es amebiano. Entonces, esa era la enseñanza de eso. Por clínica, ustedes pueden saber que tiene un absceso hepático, pero no pueden saber cuál es la etiología si no le hacen todos los estudios pertinentes para poder saber si es uno o el otro. ¿Y cuál es la otra, la 17, que pusieron? Laboratorios completos, hemograma y todo. O sea, Ok, la serología por por entamoeba histolítica. por entomología histolítica. ¿Y la que sigue? ¿El manejo? ¿Qué manejo le darían? Como el paciente está bien, yo le doy metronidazol vía oral, más saca 8, más paromicina de 7 a 10. Ok, siempre acuérdense de la paramomicina, que es importante para eliminar entonces los quistes, ¿no? Ok, esa era la respuesta. Yo creo que ahí no hay mucho enredo en ese caso. El que sigue. Yo. Bueno, dale, pues. ¿Quién iba a hablar? Dale, pues. Adiós. Dale. ¿Ahí qué pusieron? ¿Qué diagnóstico tiene?
Confusión. Es una falla hepática. Yo Yo me fui. duda Tiene una- bien. Ok. Falla hepática aguda Si por era aguda o era por el acetaminofén. Ok, Yo yo puse que me era fui por por la el aguda. acetaminofén. No, Yo pero yo también les, creo por pero yo acetaminofén. les puse falla hepática aguda por acetaminofén. Sí, O sea, exacto. que Es Era una esa. falla aguda que cumple los tiempos. la Ah, para mejor que también receta- tengo un montón de pastillas de Ya, acetaminofén. dejen a la doctora hablar. Era Exacto. esa. Pero- Sí, falla hepática aguda por acetaminofén. Se tomó 7.5 gramos. Aquí pudo haber un poquito de confusión por la parte de que yo puse una semana posterior a la ingesta, inicia con los síntomas. No les puse un tiempo de intervalo entre que ella, o sea, entre el inicio de los síntomas realmente. O sea, que puede confundirse con una falla hepática hiperaguda. Pónganse que se cuenta siempre desde el inicio de los síntomas, ¿no? Entonces, ahí podía confundir un poquito, pero el punto aquí era que es una falla hepática aguda por acetaminofén, porque consumió 15 tabletas de 500 miligramos, que le da más o menos 7.5 gramos en 24 horas. Entonces, Pero- esta es la respuesta. Dime. Leyendo sobre lo de las etapas de la intoxicación por acetaminofén, Ujú. salía de Ya había que, pasado el tiempo. ajá, había pasado el tiempo, pero cuando está ahí que en la etapa número 4, eso puede durar más tiempo, o sea, en que el paciente mejore, En que se manifiesta también. puede tener alguna secuela o puede de nuevo presentar algún síntoma. Entonces, por eso cuando yo leí eso fue como la epifanía. Sí, es que eso pasa con el acetaminofén. No siempre es que de una vez apenas que tú te lo tomas puedes debutar con los síntomas. Puede ser una etapa un poco más tardía y manifestarse así. Lo importante aquí o lo que tienen que tener presente es cómo se hace el diagnóstico de una falla hepática. Siempre que haya encefalopatía, alteraciones de la parte del perfil de coagulación, ictericia e hipoglicemia y se afectan las transaminasas, de forma aguda, sin que la paciente tuviese un antecedente de un daño hepático per se, eso es una falla hepática aguda, siempre. O sea, y eso es lo que tienen que llevarse de este caso, pues. Que lo pueden ver en el hospital, probablemente lo vean en el hospital, pero a veces en el hospital pasa mucho que los cirróticos hacen falla hepática aguda sobre crónica. Busquen el concepto, como para que lo lean y tengan una idea. Eso es, en un hígado ya dañado, se da una falla hepática aguda y cursan igualito. Tienen encefalopatía, se ponen histéricos, las transaminasas se elevan, empiezan a hacer hipoglicemia y el INR se eleva. Entonces, cuando ustedes tienen todas esas cosas juntas en un mismo paciente, el paciente puede estar debutando con una falla hepática aguda sobre crónica. Y se dice así es porque ya tiene un daño crónico per se. En cambio, en ella no había ningún antecedente, entonces es una falla hepática aguda por acetaminofén. ¿Usted dónde la maneja? Yo puse UTI. UCI, ahí dice UCI. UCI, disculpe. En UCI, porque ya, pues leyendo un poquito, los pacientes que ya se encuentran, tienen el grado de la encefalitis, o sea que 1, 2, 3, si ya está entre 2 y 4, ya se tiene que manejar allá. Porque puede ser que, y también necesita que por si acaso una unidad donde se tenga para trasplante hepático. Exacto, eso es lo más importante, ¿no? Son pacientes que se le pueden deteriorar muy rápido y se pueden morir. Y a veces gente joven que si tú tienes las herramientas le puedes salvar la vida. En Panamá, por lo menos, lo que son los hospitales de segundo nivel, acá creo que ninguno hace diálisis hepática, creo. Pero en Panamá sí se hace trasplante. Entonces, en el complejo hay una máquina que hace diálisis hepática, como casi similar a una diálisis normal, una hemodiálisis, y el equipo se llama, creo que es Prometeo, creo que se llama el equipo. Y se conecta igualito, tiene todos los conductos y va dializando la parte esa de la bilis y todo eso. Y ayuda mucho al paciente. La otra opción es hacerle disque plasmaféresis, ya cuando llega a un estado en donde la encefalopatía es muy, muy severa, pues. Pero sí hay que, principalmente en UCI, no hay de otra, por el grado de encefalopatía. O sea, ya tiene un grado de encefalopatía, ¿cuál? ¿2 o 3? 3. 3. Es 3. Ok. Alguien ya que lea el último.
Cualquiera que lo lea. Yo lo leo. Ah. Paciente femenina de 39 años que acude a nuestra institución con una historia de deposiciones diarreicas mucosanguinolentas aproximadamente durante 7 veces diarias, junto con rectorragia intermitente en los últimos 19 años, asociándose a dolor como tipo cólico intermitente localizado en hipogastrio, severo, no irradiado, con pérdida de peso aproximadamente de 5.5 kilogramos en los últimos 6 meses. La paciente refiere buscar previamente atención médica en múltiples ocasiones, siendo tratada con metronidazol por las sospechas clínicas de una amebiasis intestinal, sin mejoría de los síntomas. Dentro de los antecedentes personales patológicos y heredados familiares fueron negados. Dentro de los hábitos, pues niega consumo de bebidas alcohólicas, uso de tabaco o drogas recreativas, niega cirugías o el uso de medicamentos de forma rutinaria. Al examen físico en el tacto rectal es doloroso, la salida de heces líquidas con abundante sangre y moco. Además presenta trombosis hemorroidal externa. No se palpan masas, ni accesos, ni fístulas. En los laboratorios el hemograma es normal, el BES es de 70 milímetros por hora y el PCR es de 20 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Yo puse la C, enfermedad inflamatoria intestinal. Yo puse la C, que es enfermedad inflamatoria intestinal. Okay. Y la especialista en enfermedad inflamatoria intestinal es Georgette, ¿no? Dígame, doctora, sí. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. Sí, porque tiene el BES y el PCR elevado. Ok, ¿y qué piensas tú que es, un CUSI o un Crohn? Ok, por la pérdida de peso me voy por el Crohn, porque no da pérdida de peso. Yo me iría por el Crohn, es porque es mujer. Ajá, también. Porque es mujer, ha perdido peso, tiene mucho tiempo de evolución con el cuadro, ¿no? Pero al final lo que te da el diagnóstico definitivo al final es la colonoscopia con biopsia, porque es lo que te permite saber qué tan afectada está la mucosa y ver las criptas y todos los cambios ahí a nivel entonces de del mismo epitelio. Entonces aquí con el manejo del paciente sí hubo un poquito de controversia, que yo le puse las opciones de corticoides e inmunosupresores. Si bien es cierto, y como lo explicó Georgette, al inicio tú le pones los bolos de metilprednisolona, porque obviamente son brotes agudos que incapacitan al paciente y tú quieres controlar los síntomas. Pero después de esos brotes tienes que poner el inmunosupresor, porque si no la enfermedad no se va a controlar. Entonces, obviamente, en el manejo que ustedes le van a ofrecer a la paciente es darle corticoides e inmunosupresores. Como lo que normalmente se usa es la ciatropina, y si eso no funciona, entonces ya se usan los inhibidores de TNF, el adalimumab o el infliximab, que ya esos son manejos más complicados, ¿no? Así que, ¿y el bono? No lo tenían que buscar. Día Mundial de la Salud Mental. Ok, entonces yo creo que a todo el mundo le fue bastante bien en este. Más o menos así, como ya les he dicho 20,000 veces, va a ser el examen. Así que espero que salgan bien. No sé si hacemos el caso interactivo, tratamos de hacerlo lo más rápido que se pueda y pasamos entonces a la parte de endocrino, que es diabetes, o qué quieran hacer. O quieren pasar a la clase y en lugar de hacer el caso. Yo digo que el caso. Yo digo que el caso. Ajá, Ok, vamos a hacer el caso y empezamos igual hasta donde lleguemos con la clase y la terminamos entonces el viernes. Déjenme proyectarles, déjenme buscarlo. Buscar el caso.
Si quieren, tomamos un break, si se quieren levantar, ir al baño, hacer lo que sea, ir, no sé, o quieren seguir de una vez. ¿Quieren el break o no? No. Bueno, nadie dijo nada, así que... Yo estoy bien. Eduardo dijo que sí. Eduardo sí. Eduardo dijo Bueno. que sí. Bueno. Bueno, 5 minutos para que vayan al baño. 5 minutos para que vayan al baño. Listo. ¿Ya están todos? Sí, doctora. Sí, ya vi. Ok. Entonces dice, hombre de 43 años se presentó con un historial de 6 semanas de dolor abdominal y diarrea. El dolor fue inicialmente en epigastrio y se produjo después de comer, pero luego se volvió más constante y difuso. El paciente calificó el dolor en 7 en una escala de 0 a 10, siendo el 10 el dolor más severo. La diarrea comenzó gradualmente, era líquida y se producía de 6 a 7 veces al día. Incluso mientras el paciente estaba en ayunas por la noche y se asociaba con urgencia y tenesmo. El paciente dijo que las heces eran negras, que no mostraban sangre roja brillante y que no eran aceitosas, malolientes ni difíciles de tirar en el inodoro. Había perdido alrededor de 14 kilogramos en el último mes, pero no informó pérdida de apetito. No tenía fiebre, sudores nocturnos, dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, disuria, úlceras orales o erupciones.
¿Qué 3 tipos de diarrea son más consistentes con los síntomas de este paciente? Crónica, funcional, inflamatoria, osmótica, secretora o estatorreica. Inflamatoria debería ser una. Ajá. Son 3. Aunque el caso debería estarlo dirigiendo los expertos en diarrea. Ah, bueno. Así que para la próxima, la que sigue ustedes la leen y yo les paso las opciones. Voy pasando los slides. Ok, entonces, ¿cuál otra opción? Crónica. Ajá, crónica. Ok, falta una. Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Osmótica o secretora? ¿Por qué no pusieron estetorreica? Porque Déjame, ajá, en la historia clínica creo que hablaba de aceitosas, malolientes. Escucha, no eran aceitosas, no eran malolientes, ni eran difíciles de tirar por el inodoro. Solamente eran negras y no mostraban sangre roja brillante, y él había tenido pérdida de peso y tenía una duración de 6 semanas de dolor abdominal y diarrea. Entonces habían dicho que crónica, Ajá. Inflamatoria y nos falta una. ¿La secretora? Ok, ¿quién dijo secretora? Aileen. Aileen, ¿tú qué piensas? ¿Por qué piensas que sea secretora y no sea osmótica? Igual ahí la duda, cualquier cosa te la aclara Ángel. La diferencia entre uno y el otro. Había escuchado algo en la historia, pero ahorita no la veo que la cambió, que eso es lo que me hizo pensar en eso. Ok, vamos a ver. Ok, te la voy a leer. 43 años, historial de 6 semanas, dolor abdominal y diarrea. Dolor fue inicialmente en epigastrio, se produjo después de comer, pero luego se volvió más constante y difuso. El dolor era 7 de 10 y la diarrea comenzó gradualmente, era líquida, producida de 6 a 7 veces al día, incluso mientras el paciente estaba en ayunas por la noche y se asociaba a urgencia y tenesmo. Ay, doctora, ya no sé. Ángel, ¿tú qué opinas? Ok. Osmótica es pérdida de nutrientes. Secretora es de líquidos y electrolitos. ¿Y cuál mejora con el ayuno? La osmótica. La osmótica. Y ahí dice que a pesar de que él estaba en ayuno, no mejoraba, ¿no? Y le daba en la noche. Entonces, eso puede apoyar que pueda ser secretora, ¿no? Okay, entonces vamos a ver las respuestas. Sí. Entonces, las respuestas son esas. Entonces, diarrea crónica o aguda. Cuando un paciente presenta diarrea, es importante determinar si su duración es menor de 6 semanas. Perdón, menor de 4 semanas es aguda y 4 semanas o más es crónica, como es el caso del paciente. La duración enmarca el diagnóstico diferencial y la evaluación, ya que la diarrea aguda es causada con mayor frecuencia por una infección, mientras que la diarrea crónica puede ser el resultado de una variedad de afecciones infecciosas e inflamatorias. Una vez determinada la duración de la diarrea, el siguiente paso para determinar la causa es identificar los posibles mecanismos fisiopatológicos involucrados de acuerdo con los síntomas del paciente. La diarrea generalmente es causada por más de un mecanismo. La diarrea inflamatoria, los pacientes con diarrea inflamatoria, la mucosa intestinal se ve alterada por un proceso inflamatorio. El sello distintivo son las heces con sangre o melena, combinada con síntomas sistémicos, ya sea dolor abdominal, fiebre, y el paciente tiene melena con dolor abdominal. En cuanto a la diarrea secretora, es una alteración en el transporte de agua y electrolitos a través de la mucosa intestinal que da como resultado un aumento de la secreción intestinal o una disminución de la absorción. La característica distintiva de la diarrea secretora son su persistencia con el ayuno y el hecho de que se presenta por la noche.
La diarrea osmótica, en la diarrea osmótica, la presencia de solutos osmóticamente activos y poco absorbidos da como resultado la retención de agua en la luz intestinal. La diarrea osmótica suele cesar con el ayuno y los síntomas de este paciente sugieren que es una diarrea secretora más que la osmótica. En cuanto a la diarrea esteatorreica, se altera la absorción de grasa en el intestino delgado. El sello distintivo son las heces grasosas o malolientes que flotan en el agua y son difíciles de tirar en el inodoro. Los síntomas de este paciente no son compatibles con la esteatorrea. Y la diarrea funcional versus la orgánica, el tipo más común de diarrea funcional es el síndrome de intestino irritable. Las pistas que sugieren una causa orgánica más que funcional de la diarrea incluyen pérdida de peso, más de 5 kilogramos, diarrea nocturna, hemorragia gastrointestinal, anemia, hipolbuminemia y niveles elevados de marcadores inflamatorios. Ok, entonces en la siguiente pregunta ya toma el mando el grupo de Ángel, ¿no? Entonces aquí le hacen como un algoritmo de las diarreas. Déjenme ver si sale. Okay. Ahí lo logran ver. Si son heces con sangre, en la historia clínica, obviamente el examen rectal, descartar que haya hemorroides o fisuras, entonces el tipo de diarrea principalmente es una diarrea inflamatoria y los subtipos pueden ser por infecciones, por una enfermedad inflamatoria intestinal o por otra causa. Los potenciales diagnósticos, si es por alguna infección, es Clostridium, Mycobacteria, Aeromonas, Campylobacter, Yersinia, herpes, Giardia, Cryptosporidium o Ciclospora. Principalmente lo que es Cryptosporidium, Ciclospora, eso generalmente se ve más en pacientes inmunosuprimidos. La enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, y ya otras causas serían la gastroenteritis eosinofílica, la colitis por radiación, una colitis isquémica, colitis diverticular, el cáncer del colon o el linfoma. Vamos a ver qué dice. Ok. En cuanto a la diarrea acuosa, entonces evalúan igual la historia y el examen físico, que ahí entonces toca aplicar entonces el gap osmótico. Déjenme ver para ver si sale. Ok. Ahí está. El gap está abajo si es menos de 50 y está elevado si es más de 125, ¿no? Y arriba les dice cómo se calcula. Es 290 en milosmoles por kilo menos 2 por el sodio fecal más el potasio fecal. Entonces ahí se calcula el gap osmótico. Entonces si tienen un gap osmótico disminuido, pensar entonces en una diarrea secretora. Y los potenciales diagnósticos son una malabsorción de la mucosa, secretagogos endógenos, secretagogos exógenos o desórdenes endocrinos. Déjame ver si sale algo ahí. Ok. Dentro de los desórdenes endocrinos incluyen hipertiroidismo, insuficiencia adrenal o neuropatía autonómica diabética. En los secretagogos exógenos, principalmente las sustancias que incluyen alcohol, cafeína o laxantes estimulantes. Los secretagogos endógenos, las sustancias que incluyen hormonas desde un tumor neuroendocrino o ácidos biliares que son causadas entonces por malabsorción de los ácidos biliares y malabsorción de la mucosa asociada a condiciones que incluyen una colitis crónica, enfermedad celíaca, sobrecrecimiento bacteriano, principalmente en el intestino delgado, síndrome de intestino corto o la enfermedad de Whipple. ¿Okay? Entonces, si tienen un gap normal, entonces evaluar los criterios de Roma 3 para el síndrome de intestino irritable. Déjenme ver si puedo. No me sale. Bueno, no puedo. Y ya si tiene un gap elevado, entonces la deficiencia de lactasa, laxantes osmóticos o carbohidratos que no se puedan absorber. Bueno, no puedo ver a ver. No.
Bueno, no sé por qué no puedo ver la parte de las grasas, pero ahí principalmente es la parte de la esteatorrea, ¿no? Ok, entonces el historial médico dice, tiene diabetes tipo 2, diagnosticada hace 5 años, sin antecedentes de neuropatía, retinopatía o nefropatía. Dolor lumbar crónico comenzó aproximadamente 20 años antes. Espérense. Ok, 20 años antes. Es más reciente acompañado de dolor en el cuello crónico, tiene rigidez durante al menos 1 hora cada mañana, toma ibuprofeno y la actividad física ayudan a aliviar los síntomas. Nunca ha sido evaluado por un médico por el dolor de espalda, tuvo uveitis diagnosticada hace 3 años. Antes, después de un informe de dolor agudo y enrojecimiento del ojo izquierdo, tratados con gotas oftálmicas de glucocorticoides, los síntomas ya no han vuelto. Dolor agudo en el flanco derecho y hematuria hace 3 años. Recibió un diagnóstico de nefrolitiasis, pero no se sometió a ninguna evaluación adicional. El dolor resolvió de forma espontánea. No tiene antecedentes de cirugía. La historia familiar: madre tiene antecedentes mal definidos de una masa intestinal. El padre fumaba y murió de cáncer de pulmón. Sin antecedentes familiares de trastornos gastrointestinales. Es soltero, no tiene actividad sexual. Vive en Massachusetts con su madre. Tiene un perro de mascota. Viajó a Brasil hace aproximadamente 10 meses y a Portugal hace 4 años. No fue a zonas rurales de ninguno de los 2 países. Trabaja en la industria alimentaria, bebe agua embotellada, leche pasteurizada, come alimentos bien cocidos, tiene antecedentes de tabaquismo de 30 paquetes por año, dejó de fumar hace 5 e informa que no ha consumido alcohol ni drogas ilícitas. En cuanto a los medicamentos, usa insulina NPH, 10 unidades por vía subcutánea 2 veces al día, metformina 500 por vía oral 2 veces al día y toma ibuprofeno 400 cada día. Alergias, ninguna. Ok. Ángel, Maelis, Georgette y Ana. El mando es suyo. Ustedes le preguntan si quieren hacer preguntas dirigidas, como ustedes deseen. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos tiene más probabilidad de explicar los síntomas del paciente? Ok. ¿Qué piensan, compañeros, de la clase que recibieron el lunes? Deja la bulla. Ok. La enfermedad inflamatoria intestinal. Ok, enfermedad de Addison, ¿le suena? Puede ser. Voy a intervenir. Ok, igual Ángel sigue teniendo el mando ahí. Ajá. Celíaca me suena. ¿Cuál? Celíaca. Enfermedad celíaca. Ok, con celíaca. Síndrome carcinoide. ¿Saben qué es el síndrome carcinoide? No. Que es un tumor neuroendocrino que se caracteriza por diarrea y por flush, o sea, por rubor. Eso es lo más característico del síndrome carcinoide. Y él no creo que no tenía nada de eso, así que probablemente se la puedan descartar. Úlceras del colon inducidas por AINES. Bueno, toma ibuprofeno. Exacto, sí, eso. 400 miligramos al día por la mañana. ¿Lo pongo o no lo pongo? Yo diría que sí, se puede Yo digo conseguir. que sí. Ok, vamos a ponerlo. Artritis reactiva.
Doctora, la enfermedad de Whipple. Es lo que estaba pensando, porque Sí, la enfermedad de Whipple. La pérdida de peso, dolor abdominal, la diarrea. Por la diarrea, ajá. Listo, bueno, vamos a ver las respuestas. Ok, le toca, entonces Ángel, tú lees las explicaciones. Me dices si no ves. Las respuestas correctas son enfermedad celíaca, úlcera de colon inducida por AINES, la EEI o enfermedad intestinal inflamatoria y la enfermedad de Whipple. La enfermedad intestinal inflamatoria y la artritis reactiva. Las características clínicas más notables del paciente son diarrea crónica con dolor abdominal, dolor crónico de espalda y cuello. Hasta el 20% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen una artritis inflamatoria asociada. La artritis periférica en pacientes con EII se puede clasificar como tipo 1 o tipo 2, siendo el tipo 1 una artritis, no puedo leer la palabra, parauri. Pausi, ¿dónde estamos? Tipo 1, una artritis pauroclavicular. Pausiarticular. Pausa articular. Que ocurre en 5 articulaciones o menos, particularmente las articulaciones grandes de las piernas. El tipo 1 se correlaciona con actividad de enfermedad y puede ocurrir antes de que se diagnostique la enfermedad intestinal inflamatoria. La tipo 2 tiene una distribución más poliarticular y simétrica y se presenta en más de 5 articulaciones, afectando predominantemente a los brazos. La artritis periférica tipo 2 tiene menos probabilidades que la tipo 1 en tener actividad paralela con la enfermedad intestinal inflamatoria. La artritis axial en la EII puede implicar sacroileitis aislada, gracias, dolor lumbar inflamatorio o espondilitis anquilosante. Anquilosante. Los síntomas de la artritis axial generalmente no se correlacionan con actividad intestinal y los antecedentes nefrolitiasis y uvitis, de que este paciente también puede estar relacionado con la EII. La artritis reactiva puede ocurrir después de una infección entérica con bacterias como Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Clostridium difficile. Sin embargo, las bacterias causan diarreas agudas en lugar de crónicas y los síntomas se relacionan con articulaciones, Los síntomas relacionados con las articulaciones se desarrollan típicamente después del inicio de la diarrea. La enfermedad celíaca y la enfermedad de Whipple. Las manifestaciones de la enfermedad celíaca incluyen dolor abdominal crónico y diarrea. La enfermedad también puede estar asociada con una artritis, aunque en la mayoría de los casos se trata de una artritis periférica que ocurre después de los síntomas gastrointestinales. La enfermedad de Whipple puede tener una variedad de manifestaciones clínicas, incluye artritis generalmente periférica, pérdida de peso, diarrea, dolor abdominal y anomalías neurológicas. La colitis inducida por AINES. Aunque el paciente informa que ha estado tomando solo 40 miligramos de ibuprofeno al día, los AINES pueden causar un tipo inespecífico de colitis. La característica endoscópica de la colitis inducida por AINES incluye úlceras circunferenciales o bien delimitadas que por lo general son reversibles al suspender el fármaco. El síndrome carcinoide y enfermedad de Bexell. Gracias. Los síndromes carcinoides se caracterizan por un grupo de síntomas mediados por factores liberadores por tumores carcinoides. Los tumores neuroendocrinos del tracto gastrointestinal, de los pulmones. Los síntomas clásicos son rubor episódico y diarreas secretoras voluminosas. La artritis, la uvitis y la diarrea son ulceraciones gastrointestinales y pueden ser manifestaciones clínicas de la enfermedad de Behçet. El diagnóstico de la enfermedad de Behçet refiere a la presencia de aftas bucales recurrentes más 2 de los siguientes hallazgos.
aftas genitales recurrentes, lesiones oculares, incluidas uvitis, lesiones cutáneas, incluidas eritema nudoso, y una prueba de... Okay, la palabra. Patergia positiva. Patergia positiva. Este paciente no tiene antecedentes de úlceras vocales. La enfermedad de Addison, los síntomas gastrointestinales pueden estar presentes en la enfermedad de Addison, también llamada insuficiencia suprarrenal primaria, y los síntomas incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, aunque la diarrea rara vez es una manifestación dominante. Ok, el examen físico tiene signos vitales y apariencia general, temperatura 37, pulso de 92 por minuto, presión arterial 115/78, respiratoria de 16, saturando 99 aire ambiente, está alerta, orientado en tiempo y lugar, sin aparente angustia. Cabeza sin inyección conjuntival o senequias escleróticas sin ictericia, sin úlceras orales, tiroides no palpables, a nivel abdominal no distendido, ruidos intestinales normales, sensibilidad a la palpación en epigastrio y ambos cuadrantes superiores, sin rebote ni defensa, sin hepatoespleno, megalia, sin flancos abultados ni abombamientos cambiantes, examen rectal y perianal digital normal, heces positivas por, me imagino que eso es sangre oculta. A nivel de las piernas, sin edema, pulsos tanto radial como dorsal presente, sin picadura de las uñas ni distrofia. A nivel del tórax, ambos pulmones despejados para la ocultación, frecuencia y ritmo cardíaco regular, sin murmullos, roces ni galopes. A nivel de piel y ganglios linfáticos, sin placas eritematosas o escamosas, sin nódulos ni úlceras, sin linfadenopatía. Tiene múltiples ganglios linfáticos inguinales móviles blandos con un diámetro de menos de 1 centímetro, palpados de forma bilateral. Y el sistema musculoesquelético tiene flexión y extensión activa en el cuello cerca de 0 grados, columna torácica 1 centímetro de expansión torácica, columna lumbar de 0.5 centímetros de flexión lumbar anterior, sin sensibilidad espinal, sin eritema, calor, hinchazón, sensibilidad o rango de movimiento limitado en las articulaciones periféricas. Entonces les preguntan, ¿cuál de las siguientes causas de dolor de espalda son más consistentes con la historia y examen del paciente? Creo que algo no se le dio mucho énfasis, pero Georgia lo mencionó, son las manifestaciones extraarticulares de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, una de las manifestaciones o una enfermedad que se asocia mucho a la enfermedad inflamatoria intestinal es la espondiloartritis. Y ustedes entonces van a deducir cuál es la otra posible causa de lo que tiene el paciente. Dolor en espalda discógeno, ¿les parece que pueda tener algún disco abombado o algo así que esté condicionando la molestia? O estenosis raquídea lumbar. Me parece que él tenía dolor en la parte lumbar. Sí, él tenía dolor, pero piensan que puede ser por un disco. O porque tenga estenosis raquídea, o tenga alguna fractura por compresión. ¿Qué es la osteomalacia? Es el homólogo en osteomalacia es en adultos, es el homólogo a una enfermedad que le pasa a los niños. La de los niños, raquitismo, y la osteomalacia es en los adultos, con la vitamina D. Ajá. ¿Y la enfermedad de Pott o el mal de Pott? Esa nunca la he leído, nunca la he visto tampoco. Okay. Tuberculosis. Tuberculosis vertebral. Ahí está, vertebral. Ok, entonces la enfermedad de Pott es tuberculosis vertebral, la osteomalacia ya saben que es deficiencia de vitamina D. ¿Piensan que pueda tener algunas de esas? O esas no las ponemos. ¿O quieren que las ponga? Hiperostosis esquelética idiopática difusa, ¿les suenan algo? ¿Quién? Joel, disculpa, te interrumpí. Dime, ¿qué dijiste? No, que ahí le resaltaban la presencia de ganglios múltiples en el área inguinal.
No sé, eso era lo único como que relevante en la historia, pero no sé con qué asociarlo. Pero también algo era importante, que era el sistema musculoesquelético. La columna torácica y la columna lumbar tenían cierto grado de limitación, tanto en expansión torácica como flexión lumbar anterior. Ya de ahí sí no hay nada así más. Vamos a ver qué es expansión torácica. Se termina realizando 2 medidas circunferenciales a nivel de la muesca sifoide con los brazos del paciente elevados por encima de la cabeza. La primera medición se realiza en el punto de inhalación completa y la segunda en exhalación completa. La expansión torácica es la diferencia entre las dos medidas. Una diferencia de menos de 1.9 centímetros es anormal. La de él estaba en 1 centímetro. Los valores normales pueden no ser aplicables en mujeres con senos grandes. En tales casos, las mediciones se pueden realizar por encima o por debajo de la muesca sifoides, ya que él tenía limitación a la expansión torácica. Vamos a ver la flexión lumbar. Se determina colocando al paciente de pie y luego marcando un punto en la mitad de una línea al nivel del margen superior de las crestas ilíacas laterales y otro punto 10 centímetros por encima del primer punto. El paciente se inclina hacia adelante al máximo a la altura de la cintura, manteniendo las rodillas rectas, y se mide nuevamente la distancia entre las dos marcas. La flexión lumbar anterior es la diferencia en la distancia entre los dos puntos cuando el paciente está de pie y cuando el paciente se inclina hacia adelante. La diferencia de menos de 2 centímetros es anormal y él tenía 0.5 centímetros. ¿Okay? Entonces, por eso es que le hacen esta pregunta. Cuando hay espondiloartritis, obviamente es lo que se conoce como columna de bambú, que es lo que lo van a ver posteriormente en el módulo de reuma. Ellos tienen cierta limitación al rango de movimiento a nivel de la columna. Entonces, ya van viendo ciertas cosas por adelantado. Entonces, ¿qué otra cosa que esté aquí puede explicar esa limitación del rango de movimiento de la columna? El dolor de espalda discógeno, el paciente le duele, pero probablemente no esté limitado. Si hay estenosis raquídea lumbar, probablemente también. Osteomalacia y enfermedad de Pott, bueno, ustedes ya dijeron que era, y fractura por compresión. ¿Él puede tener fractura por alguna compresión o algo? Puede ser. Puede ser. Pero no dice que haya tenido ningún trauma. No tiene la historia ningún trauma ni nada. Okay. Por descarte nos quedaría la hiperostosis esquelética idiopática difusa. ¿Alguien buscó qué es hiperostosis esquelética idiopática difusa? Tiene la tendencia a la osificación de los ligamentos, tendones, periósteo y cápsulas articulares que afecta tanto a la columna vertebral como a las estructuras extraespinales. Ok, entonces si tienes todo eso, ¿eso pudiese condicionar la limitación del movimiento que tiene el paciente? Sí, puede que sí. Ok. Entonces vamos a ver la respuesta. Alguien que lo lea, que siempre leo yo. Plato viene siendo dish. Ah, digo un nombre. Sí, ya. Okay, las respuestas correctas son hiperostosis esquelética idiopática difusa y espondiloartritis. Dice plato. Sí, no, plato no le das caso, eso es la traducción, es dish. Ah, ok. En este trastorno no inflamatorio, la calcificación y la osificación ocurren en los ligamentos espinales y las regiones donde los tendones y ligamentos se unen al hueso, que se conoce como éntesis. Aunque se desconoce su causa, el riesgo de ISH puede ser mayor en pacientes obesos y en aquellos con diabetes mellitus. Los pacientes refieren dolor y rigidez matutina en el cuello,
en la columna torácica, la zona lumbar y a veces en los brazos y en las piernas. En muchos pacientes con DISH puede ser completamente asintomático. La probabilidad de estos pacientes que tienen esta DISH aumenta cuando hay disminución del movimiento de la columna torácica junto con dolor a la palpación sobre la éntesis. Este paciente tenía un movimiento disminuido. Ok. Tenía un movimiento disminuido de la columna torácica, pero no tenía dolor a la palpación sobre la éntesis. El diagnóstico de DISH se confirma con radiográficamente. La espondiloartritis, el dolor de la espalda en un paciente menor de 45 años de inicio insidioso y una duración de 3 meses o más, acompañado de rigidez matutina y mejoría con el ejercicio, sugiere un dolor lumbar inflamatorio, que es la caracteritis axial. Los criterios de clasificación para la espondiloartritis axial son documentación de ¿qué? De sacroileitis. Sacroileitis. Con sacroileitis. En las imágenes más al menos una característica clínica. Ay, me perdí. Es que no se ve muy bien. Espérate, ok. Una prueba positiva para HLA-B27, más o menos otras 2 características clínicas de espondiloartritis. Dice, estas otras características clínicas incluyen entesitis, uveitis, dactilitis y psoriasis. La enfermedad inflamatoria intestinal, una buena respuesta a los AINES, antecedentes familiares de espondiloartritis y un nivel elevado de proteína C reactiva en el contexto del dolor lumbar crónico. Estos son los criterios de clasificación que se utiliza a menudo para reclutar pacientes para estudios de investigación clínica. No constituyen criterios diagnósticos estrictos y por tanto deben utilizar con cierta precaución un paciente cuyo cuadro clínico aún está en evolución. Las causas mecánicas de dolor de espalda. Es imperativo distinguir el dolor lumbar inflamatorio del dolor lumbar resultante de causas mecánicas, que incluyen dolor lumbar discógeno, estenosis espinal lumbar y fractura por compresión vertebral. Los pacientes con dolor de espalda inflamatorio típicamente describen rigidez matutina que dura más de 1 hora, pero mejora con la actividad. Una característica que no es característica del dolor de la espalda por causas mecánicas. Ambos tipos de dolor de espalda pueden mejorar con AINE. La hernia de disco que resulta en ciática puede causar dolor, parestesias o ambos que se irradian hacia la cara posterior o lateral de la pierna, que una sensación que aumenta al toser, estornudar o someter a la maniobra de Valsalva. Los síntomas de la Los síntomas de la estenosis espinal lumbar incluyen dolor de espalda, parestesias en la parte inferior de las piernas y dolor en las piernas al caminar. El dolor de la estenosis espinal lumbar a menudo se alivia cuando los pacientes se sientan o caminan con una marcha encorvada e inclinada hacia adelante. Por ejemplo, como cuando se apoyan en un carrito de compras. Las fracturas vertebrales por compresión provocan dolor de espalda en la línea media que puede referirse a otras regiones, incluyendo el abdomen anterior, y también puede provocar pérdida de altura y cifosis. La enfermedad de Pod. La afectación tuberculosa de huesos y articulaciones suele manifestarse como una infección indolente, con dolor como primer síntoma de presentación. La tuberculosis vertebral o enfermedad de Pod
Es más común en las vértebras torácicas y lumbares inferiores. Los hallazgos radiológicos pueden ser inespecíficos y el diagnóstico requiere aspiración o biopsia y cultivo del tejido afectado. El reciente viaje del paciente a Brasil, un país con alta carga de tuberculosis, lo pone en riesgo de tuberculosis, pero sus síntomas son anteriores al viaje y los pacientes con enfermedad de POP no presentan un rasgo de movimiento limitado en las áreas lumbar, torácica o columna cervical. La osteomalacia. El trastorno óseo osteomalacia se caracteriza por una disminución de la mineralización del osteoide recién formado. Varias enfermedades provocan osteomalacia al causar hipocalcemia, hipofosfatemia o inhibición directa del proceso de mineralización ósea. La osteomalacia puede ser asintomática con un hallazgo de osteopenia en la densitometría ósea o puede producir dolor difuso en huesos y articulaciones y causar debilidad muscular. Los pacientes también pueden tener dificultad para caminar y el paciente en este caso no tiene dolor difuso de huesos o articulaciones. Ok, aquí dice las características generales, evaluación de la espondiloartritis. En los Estados Unidos el dolor de espalda es el segundo síntoma más común por el cual los pacientes buscan atención médica. El reconocimiento de los síntomas y signos de espondiloartritis es fundamental porque esta afección afecta la evaluación y el tratamiento del dolor de espalda. La espondiloartritis es un rasgo característico de la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y la espondiloartritis indiferenciada. Las características generales de la espondiloartritis incluyen dolor de espalda inflamatorio, artritis, entesitis. ¿Qué era entesitis? Joel, ¿qué era entesitis? Entesitis. No recuerdo que no, mire. Sí, no aquí recuerdo. arriba. Era lo único. Ajá, ¿dónde está? Aquí está entesitis. Ajá, era la unión de los ligamentos espinales y los tendones y ligamentos, algo así. Generalmente, siempre que se une un tendón con un hueso, eso se llama entesitis. Por eso es que cuando se une el tendón de Aquiles con el calcáneo, entonces eso se puede inflamar y eso se llama entesitis. ¿Qué es dactilitis? ¿Le suena dactilitis? Los dedos en salchicha, eso es dactilitis. Los deditos se ponen así como bien gordos, como una salchichita. Okay. La psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, positividad por el haplotipo B27, buena respuesta a AINES, antecedentes familiares de espondiloartritis y un nivel elevado de proteína C reactiva de más de 5 miligramos por litro en el contexto del dolor de espalda crónico. Cada vez que tengan un paciente que tenga alguna de estas características, puede tener una espondiloartritis. Hay espondiloartritis axial y periférica. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, o tómenle capture y después entonces lo discutimos con calma esta parte. ¿Puede hacerle un poco de zoom a la página? Déjame. Sí, es que se ve borrosa. Sí, no se puede apreciar bien las letras. Ahí sí lo ven, es que el problema es que se mueve. Déjame ver una cosa. Ahora sí se ve mejor. Sí, mucho mejor. Sí, ahora sí se ve mejor. Gracias. Es que cuando le hago zoom se montan las imágenes. Ok, ya le tomaron un capture, ¿no? Sí, doctora, ya. Ok, ¿y esta sí la ven mejor? Sí, doctora, esa sí se ve bien. Sí, esa sí se ve mejor. Ok, entonces seguimos. Le hicieron los laboratorios, los cultivos de muestra de heces para las especies Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Vibrio fueron negativos, al igual que los cultivos para Escherichia coli enterotoxígena, ¿no? Déjenme minimizar esto.
La toxina por Clostridium difficile no se detectó mediante el ensayo de reacción de cadena de polimerasa de una muestra en esa y no se detectaron óvulos ni parásitos y los resultados de análisis adicionales se muestran a continuación. El hematocrito está bajo, los leucocitos están bien, neutrófilos normales, los monocitos un poquito altos, eosinófilos altos, las plaquetas normales, sodio normal, potasio normal, cloro normal, bicarbonato normal, glucosa un poquito alta, transaminasas normales, fosfatasa alcalina normal, bilirrubina también, lipasa un poquito alta, la tirotropina está normal, el BES está alto, la proteína C reactiva también está alta, le hicieron anticuerpos transglutaminasa tisular, estaban en menos de 1.2, también le hicieron inmunoglobulina A, que estaba dentro de rangos normales, anticuerpos contra el virus del VIH salieron negativos, y le hicieron, déjenme cambiar esto. Ok, le hicieron los leucocitos en heces que salió positivo y la grasa salió negativo. Ok, entonces le hicieron este CAT. Déjenme quitarle un poquito el zoom. Ok. Ok. Este es el hígado, este es el vaso, este es el estómago. Le dieron contraste, le dieron fue contraste oral, también le dieron contraste endovenoso. Así que vamos a ver, les pregunta qué van a ver en el CAT, ¿no? Entonces, déjenme ver si lo puedo poner un poquito más despacio. Ok, ahí vamos bajando, bajando. Este sigue siendo estómago, aquí viene entonces el páncreas, aquí se empiezan a asomar los riñones. Ahí ya están los riñones. Intestino delgado. Aquí casi no se ve la luz del intestino delgado. Ok. Aquí es un poquito más complicado porque obviamente ni ustedes ni yo somos expertos viendo CAT, pero les preguntan qué hallazgo había en el CAT. Entonces, en el contexto de un paciente que ustedes están sospechando una enfermedad inflamatoria intestinal, con lo que hay en el CAT, entonces es lo que preguntan, ¿no? La apendicitis realmente lo que se vería es bien, a ver si lo encuentro, sería como por aquí, más o menos, que es la terminación ya del colon el ascendente, que viene siendo el ciego, que se vería como por ahí, como ese rabito ahí, pero no se ve así evidencia de que hay apendicitis. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué puede haber en el CAT? No sé. Sí, no se aprecia mucho, pero creo que el hallazgo más significativo es a nivel del intestino grueso. Déjame ver si lo... Bueno, déjenme, esta la vamos a pasar porque esta es aquí. Es un poquito más complicada porque es un CAT. Entonces, déjame poner aquí. Entonces aquí sí le ponen las imágenes que si ustedes logran ver las flechitas, aquí está el engrosamiento. Aquí estaba normal, pero sí se ve un poquito la luz disminuida. Normal. Consta que yo no soy experta viendo CAT. Yo lo veo a grosso modo y nos apoyamos mucho en radiología, ¿no? Pero lo más llamativo, además de la parte de esa, aquí lo ponen como normal. En un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, lo más importante es el engrosamiento a nivel de la pared del colon. Pero déjenme ver si se ve de nuevo. Vamos a buscarlo.
estamos todavía muy arriba. Aquí más o menos lo logran ver, que se ve más gordo. O sea, se ve la pared un poquito más delimitada. Cuando hay aire libre a nivel abdominal, no se ve esta separación. Aquí hay grasa, se ve entonces este aire desde acá arriba. Entonces, ahí sería un dolor mucho más, un cuadro clínico de forma aguda, pues de un inicio más abrupto. Pero aquí lo llamativo es esta parte del engrosamiento. Pero nada más era como para que supieran qué era lo que se encontraba aquí. Y también se veía entonces la parte de la sacroileitis, que es característica en los pacientes con espondiloartritis. Aquí ponen entonces la colonoscopía, le hacen la colonoscopía, la presentación del paciente y una tomografía computarizada de abdomen llevaron una alta sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal. La colonoscopía mostró inflamación de la mucosa desde el recto hasta el colon ascendente. Se le realizó una biopsia y se obtuvieron los análisis de la muestra. Y se realizó un diagnóstico de colitis ulcerosa. Y más o menos esto es lo que les presentaba Georgette en la charla, cómo se ve la colonoscopia en un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso de una colitis ulcerosa. Se ve bien vascularizada, con exudado adherente, una pared bien eritematosa y que en ocasiones puede haber entonces moco. Y miren cómo se ve un colon normal, bien bonito, como un tubo hueco. Y aquí entonces la parte de la patología, ¿no? La presencia de los abscesos, o sea, de las criptas, y el predominio entonces de linfocitos versus un epitelio normal, en donde obviamente las criptas no se ven como se ven acá. Están los abscesos aquí, y aquí están las criptas normales. Ok, entonces esto es bien importante. Georgia volvió a entrar porque creo que se había salido. Y aquí, digamos que esto es lo más importante del caso, porque los ayuda a ustedes a poder distinguir entre una colitis ulcerosa y una enfermedad de Crohn. Entonces, edad máxima de inicio, entre 15 a 30 años. Ana, ¿qué opinas? ¿Colitis o Crohn? ¿O las dos? ¿O ninguna? Bueno, tiene que ser alguna, no pueden ser ninguna. Las dos. Las dos. Ahí llegó Georgette a defenderte. Ok, vamos a ver qué dice. Las dos. El segundo pico se produce entre los 60 a los 80 años. Ok. Susceptibilidad no diferenciada por sexo. ¿Colitis o Crohn? Ay, Avis. Tienes el micrófono activo. En eso usted había comentado que la de Crohn se da en mujeres, ¿no? En mujeres, ajá. Ajá, yo dije que la de Crohn se da en mujeres. Entonces, ese sí tiene se presenta en hombres. Ok, pero aquí dice susceptibilidad no diferenciada por sexo. Entonces sería la ulcerosa. Ok, vamos a ver qué dice. Exactamente. La colitis ulcerosa ocurre por igual en ambos sexos, pero la enfermedad de Crohn se presenta predominantemente en niñas y mujeres adolescentes. Mayor riesgo de fumar. ¿A quién se asocia y a quién protege? La enfermedad de Crohn. De Crohn, ¿no? Ok, yo no sé, ustedes me dicen. Ok, en colitis ulcerosa, no. 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 Ok. Fumar aumenta el riesgo de enfermedad de Crohn, pero protege contra la colitis ulcerosa. Ok, vamos a ver, dice, posible asociación entre los brotes de la enfermedad y el uso de AINES. ¿Colitis o Crohn? Crohn. Ok, ¿colitis? No. No. Ok, vamos a ver. Son las dos. Ajá. Más en Crohn, bueno, en Crohn, colitis no, obviamente. Se cree que los AINES contribuyen a los brotes de enfermedad inflamatoria intestinal, alterar las barreras intestinales. Ok, dice, afección rectal con diseminación continua proximal. ¿Colitis o Crohn? Colitis afecta más el recto y... Colitis. Colitis, ulcerosa, no sé. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice?
O sea, la Sí, colitis porque- ulcerosa se asocia con el paso frecuente de posiciones pequeñas con sangre debido a su compromiso con el tracto gastrointestinal distal. O sea que sí, afección rectal con diseminación continua proximal es colitis. Afectación discontinua de todo el tracto gastrointestinal favoreciendo ilion y colon proximal. Crohn, de cañón. Ok, y él dice que Crohn. A ver, la enfermedad de Crohn puede afectar todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano. Fístula, abscesos o estenosis perianales. Colitis o Crohn. Creo que es Crohn. Creo que leí que Crohn, aparecía fístulas en el Crohn. Colitis, yo digo. Crohn. No Ya, podrían ser las dos, no sé. No sé, ustedes me dicen que las ponga las dos, yo las pongo. No, solo Crohn. Georgia, ¿tú qué? Ah, ok. Yo creo por Crohn solamente. Ok, vamos a ver pues. Ok, enfermedad de Crohn causa estas complicaciones porque es un proceso transmural. Manifestaciones extraintestinales, colitis o Crohn. Crohn. Ambas. Walter dice que ambas. Vamos a ver. Georgette. Georgette Ella hace dijo del Crohn. desempate. Yo dije Pero ella- Crohn, Ella dijo Pero yo Crohn. creo que es Crohn. porque la Crohn tiene manifestaciones extraintestinales, la colitis no. ¿Tú estás segura que la colitis no tiene manifestaciones extraintestinales? Bueno, vamos a ver qué dice el New England. Vamos a ver. Yo lo busqué en el Harrison. El Harrison no está pegando mentira, porque ambas tienen manifestaciones extraintestinales. No, en el Harrison yo lo busqué la información. El Harrison es el culpable, así que no uses el Harrison. No, mentira. Okay. Pero ambos sí tienen manifestaciones extraintestinales. Entonces, dice, existe al menos una manifestación extraintestinal en hasta 1/3 de los pacientes con colitis o con enfermedad de Crohn. O sea, manifestaciones extraintestinales pueden haber en ambas. Mayor riesgo de cáncer colonorrectal, colitis o Crohn. Colitis. Colitis. Lo dije ayer colitis. Creo que era colitis. Crohn no. Eran ambas, pero se Georgette, presentaba más colitis, pero no sé si Georgette, ¿tú qué dices? Yo dije que era en ambas. Ambas. ¿Dices que en ambas. Bueno, yo es en dije ambas, pero se llama en Vamos a colitis. ver, es en En ambas. ambas. El grado de afectación y duración de la enfermedad son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal, tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. Se recomienda colonoscopia de vigilancia para pacientes que hayan tenido cualquiera de las dos enfermedades durante más de 8 años. Se cura con colectomía, colitis o Crohn. Cura. Ujú. Colitis. Colitis ulcerosa. Georgette, ¿tú qué dices? Georgette es la última Que la palabra curar suena. Exacto. Ella es la experta aquí en este tema, esta parte. Creo que colitis. ¿Me escuchan? Ajá, dime. Ahora Sí. sí. Ahora sí. No te escucho. ¿Qué dijo? Yo creo que no dijo nada. Colitis ulcerosa. Colitis. Ulcerosa. Ajá. ¿Qué dice? Después de la colectomía se puede Estamos en la desarrollar fila. reservoritis en pacientes con anastomosis bolsa ileal anal. ¿Ok? Entonces, Georgette. Espérense, que ahí había otra cosa acá arriba. Entonces, aquí les pone el diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal depende de la visualización endoscópica y los resultados de la biopsia. En hasta el 10% de los pacientes con enfermedad inflamatoria que se limiten al colon puede que no sea posible distinguir entre una colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn. O sea, la colitis ulcerosa, el recto casi siempre está afectado y la enfermedad puede extenderse al colon en forma ininterrumpida. Los pacientes con pancolitis pueden tener inflamación ileal que se conoce como ileitis por retrolavado. Los pacientes con proctosimoiditis pueden tener una pequeña área de inflamación que rodea el orificio apendicular que se llama parche cecal. En el examen microscópico, por hematoxilina y eosina, el tejido afectado por colitis ulcerosa muestra inflamación crónica o linfoplasmocítica en la mucosa e inflamación activa de la lámina propia. También se pueden observar lesiones continuas de la mucosa y atrofia de las criptas, que era lo que George les mencionaba cuando les habló entonces la parte de la histología. Entonces, en cuanto a la enfermedad de Crohn, por lo general el ilion y el colon están involucrados en la enfermedad de Crohn,
pero cualquier región del intestino puede verse afectada. Por esta razón, la cápsula endoscópica, la enterografía por resonancia magnética y las enteroscopías pueden desempeñar un papel en el diagnóstico de la enfermedad de Crohn que afecta el intestino delgado. También puede haber estenosis, fístula y abscesos perianales. La enfermedad de Crohn se caracteriza por una inflamación transmural que alterna con áreas de mucosa intacta, conocidas como lesiones de Salto. En el examen microscópico, que es lo que se ve acá, ¿dónde está? Okay. Se puede observar inflamación linfoplasmocítica y mucosa activa en asociación con úlceras fisuradas, agregados linfoides transmurales y granulomas epiteloides. Okay. Vamos a ver qué dice el tratamiento. El tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal debe incluir la consideración del tipo de enfermedad, ya sea colitis o enfermedad de Crohn, la ubicación de la enfermedad, si es intestino delgado, colon o recto, la gravedad de la enfermedad y el objetivo de la terapia, si es remisión o mantenimiento. El tratamiento, aminosalicilatos, aunque el uso de aminosalicilatos en la enfermedad de Crohn es controvertido, sigue siendo el pilar de tratamiento de la colitis ulcerosa. Las formulaciones rectales se utilizan para la enfermedad distal, mientras que las preparaciones orales se utilizan para la enfermedad del intestino delgado y la enfermedad del colon. Los glucocorticoides orales o rectales, si no hay respuesta a la administración oral o rectal de un aminosalicilato, se puede agregar glucocorticoides oral o rectal. Los glucocorticoides nunca deben usarse para la terapia de mantenimiento en la enfermedad inflamatoria intestinal. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa se utilizan para inducir y mantener la remisión en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de moderada a grave. Fármacos inmunomoduladores como la aciatropina, la mercaptopurina pueden ser eficaces para mantener la remisión de algunos pacientes. Antiintegrinas, al igual que los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como el vedolizumab, se utilizan para inducir o mantener la remisión en pacientes con enfermedad de moderada a grave. Los corticoides intravenosos, los pacientes que presentan una enfermedad grave o resistente al tratamiento son ingresados en el hospital para recibir glucocorticoides intravenosos. La ciclosporina intravenosa es un agente inmunosupresor que a menudo se usa para inducir la remisión en la colitis ulcerosa grave, que es refractaria al tratamiento con glucocorticoides. Y los antibióticos, a menudo se administran antibióticos para los brotes de la enfermedad de Crohn, pero no hay datos que respalden el uso empírico en la colitis ulcerosa. Entonces aquí les ponen, el paciente recibió un diagnóstico de colitis ulcerosa y espondilitis anquilosante. Dado su historia de dolor de espalda crónico, la evidencia de sacroileitis en la tomografía, probablemente tenía una espondilitis anquilosante primaria de larga duración antes del desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Su antecedente de uveitis se consideró una manifestación extraintestinal de la enfermedad inflamatoria intestinal. Dado que no se sabía qué tipo de cálculo renal había tenido el paciente en el pasado, no estaba claro si el cálculo estaba relacionado con la colitis ulcerosa, y los pacientes con enfermedad de Crohn y resección o enfermedad ileal terminal notable tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos de oxalato de calcio. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones minimizarían el riesgo de cálculos de oxalato de calcio en un paciente con enfermedad de Crohn con afección del ilion terminal? Mayor consumo de calcio en la dieta, aumento de la ingesta de proteínas, ingesta restringida de calcio en la dieta, ingesta dietética restringida de oxalato, ingesta restringida de fosfato en la dieta o ingesta restringida de líquidos. ¿Qué piensan ustedes? Mayor consumo de calcio en la dieta. Ok. ¿Y qué más le restringimos algo? El oxalato. Ok. ¿Y por qué piensas que mayor consumo de calcio en la dieta? ¿Qué te lo sustenta?
Bueno, ya que no me van a decir, bueno. Podría ser por la absorción. Exacto, es por la absorción. Pero vamos a ver la explicación que te dan acá. Dice, la respuesta correcta, mayor ingesta dietética de calcio y una dieta restringida de oxalato. Las sales biliares se reabsorben activamente en el ilion terminal. La resección o enfermedad ileal terminal importante da como resultado una alteración grave de la circulación enterohepática de las sales biliares. Dado que las sales biliares son necesarias para la absorción de grasa, los niveles inadecuados de sales biliares pueden provocar una mala absorción de grasa. Los iones de calcio típicamente se unen al oxalato en el intestino y el oxalato de calcio resultante se excreta en la materia fecal. Cuando hay insuficiencia de las sales biliares, el calcio se une al exceso de grasa intraluminal, lo que da lugar a una absorción intestinal excesiva del oxalato libre, hiperoxaluria y nefrolitiasis por oxalato de calcio. El aumento del calcio en la dieta puede facilitar la captura de oxalato en la luz intestinal y reducir el oxalato en la dieta puede reducir la carga general de oxalato intraluminal. También puede resultar útil aumentar la ingesta de líquidos. Cuando hay diarrea asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, puede producirse una acidosis metabólica sin brecha aniónica, lo que reduce el pH urinario y por lo tanto aumenta el riesgo de sobresaturación de ácido úrico y cálculos de ácido úrico. En consecuencia, el tratamiento de la nefrolitiasis por ácido úrico incluye tratamiento de la diarrea y aumento de la ingesta de líquidos. Dado el diagnóstico del paciente de colitis ulcerosa, ¿cuál de las siguientes 5 condiciones corre mayor riesgo de padecerlo? Estas son las manifestaciones extraintestinales que puede tener el paciente. ¿Cuál de esas puede tener? Colelitiasis, pues. Ok, vamos a ver. Ok, ¿qué otra? Son 5. Ángel, dime una. Eritema nodoso. Ya, Georgie te Georgie, la única que me sabía. Ok, dime otra. Psoriasis. Ok, ¿qué otra? Ana, dime una. No sé. Coleangitis esclerosante primaria. Ok, ajá. Pioderma gangrenoso. Ok. Maylin. Maylin, dime. Ya tenemos las 5. Maylin está por ahí. Es Maeli, no Maeli. Maeli, perdón, Maeli, lo siento, sorry. Maeli, ¿nos quedamos con esas opciones o las quieres cambiar algo? Me quedo con esta, aunque pensé también esta de pioderma gangrenoso. Ok, nos quedamos con esas. Vamos a ver si las acertaron. Ok. Nos acertaron, excepto por colelitiasis. Okay, entonces, las respuestas correctas, bueno, trombosis no la pusieron. Trombosis venosa profunda, eritema nodoso, colangitis esclerosante primaria, psoriasis y pioderma gangrenoso. La trombosis venosa profunda y la colangitis esclerosante primaria son las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pueden ocurrir antes o después del diagnóstico. Tanto en cortes poblacionales como hospitalarias se informó que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenían un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Colangitis esclerosante primaria es un trastorno crónico y progresivo que se caracteriza por inflamación, fibrosis de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos medianos y grandes. Las pruebas de función hepática muestran un patrón colestásico con niveles elevados de fosfatasa alcalina y bilirrubina directa. La visualización del árbol biliar mediante la colangiopancreatografía por resonancia magnética revela una estenosis e irregularidades multifocales de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos, lo que conlleva la apariencia clásica de las cuentas en un hilo, que es esto que ven aquí. La colangitis esclerosante primaria tiene una asociación fuerte y establecida con la enfermedad inflamatoria intestinal, en particular con la colitis ulcerosa, y aumenta en gran medida el riesgo de colangiocarcinoma. Desafortunadamente, ninguna terapia médica actual es efectiva para prevenir la progresión de la colangitis esclerosante primaria.
El eritema nodoso típicamente se desarrollan nódulos rojos elevados y dolorosos en las superficies extensoras de las manos, piernas y pies. El diagnóstico generalmente se hace sobre la base de la presentación clínica. Las biopsias de las lesiones muestran paniculitis. El pioderma gangrenoso suele presentarse con pápulas, una pústula, una vesícula o un nódulo inflamatorio que rápidamente se convierte en una úlcera purulenta, dolorosa, con un borde violáceo y socavado. Dado que los hallazgos clínicos e histológicos del pioderma gangrenoso son inespecíficos, es un diagnóstico de exclusión. Y la psoriasis, la frecuencia de psoriasis en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es mayor que la frecuencia en la población general. La psoriasis en placas, forma más común de psoriasis, se caracteriza típicamente por placas eritematosas muy definidas con escamas plateadas superpuestas. Y la colelitiasis, los pacientes con enfermedad de Crohn y enfermedad o resección ileal terminal importante tienen un mayor riesgo de cálculos biliares, cuando la reabsorción de sales biliares ileales se altera y da lugar a insuficiencia. La bilis se sobresatura con colesterol, lo que conduce a la producción de cálculos de colesterol. Las sales biliares intraluminales también hacen que la bilirrubina no conjugada sea soluble en el intestino, lo que aumenta la absorción de bilirrubina y aumenta el riesgo de cálculos biliares pigmentados. Entonces aquí están las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal, así que igual también pueden tomarle foto. Los ojos se pueden desarrollar epiescleritis, escleritis o uveitis con ojos rojos muy dolorosos. Dado que la visión puede estar amenazada, se requiere una evaluación oftálmica inmediata. La piel, el eritema nodoso son nódulos sensibles y palpables a medida que aparecen en la parte inferior de las piernas, y el pioderma gangrenoso generalmente comienza de forma de pápulas o pústulas que luego se descomponen en una úlcera con bordes violáceos. Puede ocurrir psoriasis y úlceras aftosas. A nivel pulmonar, son poco frecuentes las manifestaciones, y cuando el sistema pulmonar se ve afectado, las condiciones más probables que se desarrollan son bronquiectasias, bronquitis, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada y enfermedad pulmonar intersticial. En el sistema hepatobiliar, riesgo de colangitis esclerosante primaria, enfermedad de hígado graso, enfermedad hepática autoinmune aumenta el riesgo, y la enfermedad de Crohn con afectación o resección del ilion terminal aumenta el riesgo de cálculos biliares. A nivel renal, la enfermedad de Crohn con afectación o resección ileal aumenta el riesgo de cálculos de oxalato de calcio. La diarrea resultante en un brote de enfermedad inflamatoria intestinal aumenta el riesgo de cálculos de ácido úrico, y se han informado un aumento de las tasas de nefropatía por IgA en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel de los huesos, aumenta el riesgo de osteoporosis, fracturas por reabsorción ósea mediada por inflamación, malabsorción de calcio, deficiencia de vitamina D y tratamiento con glucocorticoides. A nivel hematológico, se desarrolla anemia por pérdida de sangre y una enfermedad crónica, y puede desarrollarse una anemia hemolítica autoinmune con riesgo de tromboembolismo arterial y venoso. Y a nivel de las articulaciones, la artritis es la manifestación extraintestinal más común. Puede verse afectado tanto en las articulaciones periféricas como axiales, y la dactilitis y la entesitis son características conocidas. O sea que si yo les pregunto en el parcial, ¿cuál es la manifestación extraintestinal más común de la enfermedad inflamatoria intestinal? La respuesta es artritis. Entonces, ¿cuáles de las siguientes opciones de tratamiento son adecuadas para inducir la remisión en pacientes con colitis ulcerosa de leve a moderada? Antibióticos, colectomía, aminosalicilatos, glucocorticoides, AINES o inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Glucocorticoides. Aminosacilatos. Aminosalicilatos dice Georgette. ¿Y quién dijo glucocorticoides? Joel. Entonces, desempatemos. Vamos a ver. Glucocorticoides, aminosalicilatos. Ah, son dos opciones. ¿Alguien dice AINES? ¿Alguien le quiere dar AINES? No, nadie le quiere dar AINES. O hacerle una colectomía.
se descarta porque está de leve moderado. Se quedan con aminosalicilatos y glucocorticoides. Ok. Entonces, las respuestas correctas son esas. La remisión de la colitis de leve a moderada puede inducirse con glucocorticoides y aminosalicilatos orales o rectales. La presentación de este paciente es compatible con una colitis ulcerosa grave, heces con sangre, pérdida de peso, dolor abdominal a la palpación, anemia, niveles elevados de proteína C reactiva, detección de úlceras difusas en la colonoscopía. El tratamiento preferido para la colitis ulcerosa grave es la hospitalización y la administración de glucocorticoides intravenosos. Los aminosalicilatos son relativamente ineficaces en el tratamiento de enfermedades graves. No hay datos que apoyen el uso empírico de antibióticos en la colitis ulcerosa. Si los síntomas del paciente no remiten de 3 a 5 días, se debe considerar la adición de un inhibidor de factor de necrosis tumoral alfa. La ciclosporina intravenosa se usa a menudo para inducir la remisión en pacientes con colitis ulcerosa grave, que es refractaria al tratamiento con glucocorticoides. Cuando la terapia médica no es eficaz en pacientes con colitis ulcerosa y para aquellos pacientes que tienen una colitis fulminante, déjenme ver qué sale aquí, ahí le ponen un artículo de colitis fulminante, o intratable o un megacolon tóxico, como lo que ven en la imagen, que el megacolon es por el diámetro del colon. Perforación, hemorragia incontrolada o cáncer, pueden ser necesarias una colectomía de emergencia. Los AINES pueden empeorar la enfermedad inflamatoria intestinal al alterar la barrera intestinal y generalmente están contraindicados. Varios estudios retrospectivos de corte han implicado a los AINES en la aparición o exacerbación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y puede ser seguro usar inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa, o sea, los COX-2, durante periodos cortos para tratar otras afecciones médicas en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad gastrointestinal bien controlada. O sea, el paciente lo hospitalizaron y lo trataron con aminosalicilatos y glucocorticoides intravenosos. Sus médicos hablaron sobre el manejo de su espondilitis anquilosante con un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa. Antes de que se pueda iniciar el tratamiento con un inhibidor de factor de necrosis tumoral alfa, se debe evaluar al paciente por cuál de las siguientes selecciones. Lo van a inmunosuprimir, entonces necesitan ver si el paciente ha tenido antecedentes de infecciones por Epstein-Barr, si ha tenido antecedentes de infección por hepatitis B, historia de infección por tuberculosis, historia de infección por treponema, si lo han vacunado contra la influenza o vacunado contra el neumococo. ¿Qué consideran ustedes que es lo más relevante para el paciente? TBC. Ajá, TBC, son 4. Va una. Deben ser vacunas con virus. Ok. ¿Cuántas son, doctora? 4. La de neumococo. Ok, neumococo. ¿Alguien dijo algo? ¿Hepatitis B? Y la de hepatitis B también. Ok, ¿y influenza? Estoy entre influenza y virus de leche. Pero, influenza. ¿Se quedan con influenza? ¿Los demás? Sí. Aquí vemos cuál sale. Dale, doctora, pon influenza, a ver. Vamos a ver, pues. Ok. O sea, las respuestas correctas son esas, ¿no? Hepatitis B, tuberculosis, si lo han vacunado contra la influenza y la infección por neumococo. Consideraciones de tratamiento. Los objetivos del tratamiento de la espondiloartritis son aliviar los síntomas, controlar la inflamación, restaurar la función y minimizar las manifestaciones extraespinales y extraarticulares de la enfermedad. La fisioterapia es la piedra angular de la terapia no farmacológica para la espondilitis anquilosante y los AINES, que en realidad pueden retrasar la progresión radiográfica de la enfermedad. Son la terapia de primera línea. Sin embargo, como se discutió en los comentarios en la pregunta 7, el uso de AINES debe considerarse cuidadosamente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Los inhibidores selectivos de la COX-2 pueden ser seguros durante periodos cortos en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad gastrointestinal bien controlada. Para los pacientes en los que los AINES están contraindicados o tienen enfermedad refractaria,
el bloqueo con los TNF ha supuesto un gran avance clínico y terapéutico. El bloqueo con TNF-alfa es eficaz en pacientes con artritis axial o periférica y con manifestaciones extraarticulares de la enfermedad. Los inhibidores de TNF no deben ser administrados a ninguna persona con infección bacteriana activa, tuberculosis latente activa o no tratada, herpes zóster activo, infecciones fúngicas activas, graves, infección aguda por virus de Epstein-Barr, infección crónica por hepatitis B no tratada o infección crónica con hepatitis B con lesión hepática significativa, porque el uso de inhibidores de TNF-alfa se ha asociado con un mayor riesgo de infecciones graves. Las declaraciones de consenso de expertos recomiendan la detección de tuberculosis latente, infección por hepatitis B, antecedentes de inmunización contra el neumococo y la influenza estacional, antes de iniciar un tratamiento con inhibidor de TNF-alfa. La mayoría de los médicos también verifican la exposición previa del virus de la hepatitis C antes de iniciar el tratamiento, pero la infección previa de hepatitis C no es una contraindicación para el tratamiento. Los pacientes con una prueba positiva para el virus de hepatitis B pueden tratarse con un inhibidor TNF-alfa, pero deben controlarse la carga viral, la función hepática, y algunos médicos también recomiendan realizar pruebas para detectar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. También es importante obtener un historial de posibles exposiciones a hongos endémicos. La prueba de tuberculina, bueno, esto no se tradujo, fue usada como un test para la tuberculosis latente, o también se puede utilizar el IGRA, que es el ensayo de liberación del interferón gamma, el cual es un ejemplo en los pacientes con células blancas que se obtienen de células que son estimuladas por los antígenos de tuberculosis, resultando en un spike. Alguien que me ayude con la traducción, yo soy mala en inglés, de los niveles de citoquina indicados a la previa exposición de la tuberculosis. Entonces, muchas veces la prueba de tuberculina puede resultar con falsos positivos en pacientes que han sido vacunados previamente contra una infección contra el bacilo de Calmette-Guerin o una micobacteria no tuberculosa, y puede resultar en falsos negativos en pacientes que están inmunosuprimidos. El IGRA tiene una buena sensibilidad y especificidad, o sea, igual que la prueba de tuberculina, pero en los pacientes que tienen inmunosupresión hay causas significativas de la reducción del número de las células de los linfocitos T, pueden estar influenciando los resultados de el IGRA. Ahora sí se tradujo. Ok, entonces vamos aquí. Entonces, gestión inicial. El paciente comenzó con la metilprednisolona, 24 miligramos 2 veces al día, y mesalamina oral, 600 3 veces al día. Sus síntomas mejoraron rápidamente durante los siguientes días. Ya no tenía dolor abdominal, solo 2 evacuaciones intestinales sin sangre durante un periodo de 24 horas. Fue dado de alta con prednisona oral, con planes de disminuir gradualmente la medicación durante 6 semanas, a la espera de los resultados de seguimiento gastroenterológico ambulatorio. Si el tratamiento con un glucocorticoide se extendiera a 3 meses o más, podría ser aconsejable el cribado de la densitometría ósea con el uso de la DEXA, de la absorciometría de rayos X de energía dual, junto con una revisión de la ingesta de vitamina D y calcio del paciente. Se le pidió al paciente que se abstuviera del uso de AINES no selectivos debido al diagnóstico de colitis ulcerosa. Después de que el paciente fue dado de alta con un diagnóstico de colitis ulcerosa y espondilitis anquilosante, la prueba de HLA-B27 resultó positiva. Se inició tratamiento con un inhibidor de TNF-alfa, el adalimumab, y en una visita de seguimiento 6 meses después del alta, los síntomas de artritis y colitis habían desaparecido y el paciente dijo que se sentía como una persona nueva. Ya estos son los puntos de enseñanza del caso. Diarrea crónica, una duración de 4 semanas o más. Se clasifica fisiopatológicamente como diarrea osmótica, secretora, esteatorreica, inflamatoria o funcional, pero en la mayoría de los casos está presente más de un mecanismo. El dolor de espalda inflamatorio se caracteriza por las siguientes características: edad de inicio de menos de 45 años, inicio insidioso, persistencia durante 3 meses o más, rigidez matutina durante 1 hora o más, mejoría con el ejercicio. El dolor de espalda inflamatorio es una característica distintiva de la espondiloartritis, pero los criterios de clasificación de la espondiloartritis axial
También Literalmente es alcohol. También requiere la identificación de sacroileitis de las imágenes y al menos otras características clínicas de la espondiloartritis o positividad del HLA-B27 con al menos otras 2 características clínicas. Los criterios de clasificación se utilizan a menudo con fines de estudio de investigación clínica. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son 2 tipos de la enfermedad inflamatoria intestinal. La colitis ulcerosa afecta casi siempre el recto. El colon puede verse afectado con un patrón continuo y la inflamación se limita a la mucosa. La enfermedad de Crohn afecta típicamente el ilion y el colon proximal y puede afectar cualquier porción del tracto gastrointestinal de forma discontinua y es una inflamación transmural con granulomas epiteloides. Las manifestaciones extraintestinales incluyen musculoesqueléticas, dermatológicas, hematológicas, hepatobiliar, renal y ocular. Dada la naturaleza de la enfermedad sistémica como la espondiloartritis, la revisión diagnóstica no debe limitarse a las manifestaciones de un solo órgano y el tratamiento debe incluir la consideración del tipo de la enfermedad, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, ubicación de la enfermedad, intestino delgado, colon o recto, gravedad de la enfermedad y el objetivo de la terapia, remisión de la enfermedad o terapia de mantenimiento. Para el tratamiento de la espondiloartritis, los AINES constituyen la terapia farmacológica de primera línea y los pacientes con enfermedad más grave o resistentes al tratamiento generalmente se tratan con un inhibidor TNF-alfa. Antes del tratamiento con un inhibidor de TNF-alfa, entonces los pacientes deben someterse a pruebas de detección de hepatitis B y tuberculosis latente. Vamos a ver cuántos tuvieron. 95. Bastante bien y ya se acabó. Entonces, ese era el caso de hoy. El viernes, entonces, vemos, ¿cómo es que se llama? Vemos lo de la clase de hoy, al principio, y vemos un video de hipolisemia, y después, entonces, espero que tengamos chance para, entonces, lo de la charla. Y había un caso interactivo con respecto a la charla del viernes, pero obviamente no nos va a dar tiempo, así que entonces probablemente lo hagamos el lunes o le encontremos algún espacio. Ok, doctora. No sé si tienen alguna duda o algo. Doctora, con respecto a la charla, ¿se le envía el PPT y el trabajo a su correo o al Classroom que creó hoy? Súbela al Classroom, mejor, porque así todos tienen acceso directo ahí. Okay. Pero la subes el mismo viernes. O sea, claro. No la subes antes. Me la mandan a mí y la suben entonces ya cuando la dan. El trabajo sí me lo mandan es a mí. Y ya entonces lo demás sí lo van subiendo al Classroom para que todos tengan acceso a la información. Y lo del portafolio y eso sí me lo mandan a mí. Y alguna tarea tienen que revisar entonces el Classroom. Si subo algo que quiero que lean o que revisen. El viernes espero que todos hayan leído el artículo de cetoacidosis y estado hiperosmolar y que se lo hayan dividido, que más o menos hagan como unas 3 o 4 diapositivas, no mucho, de la parte que les tocó y lo discutimos rapidito. Igual yo hice unas diapositivas sobre eso, por lo menos como para que estén un poquito más claros de lo que es cetoacidosis y estado hiperosmolar. Pero igual necesito que lean el artículo. ¿Tienen alguna otra duda o algo con respecto a... Ya acabamos gastro, ahora sí, definitivamente. No hay vuelta atrás al módulo de gastro. Entonces no sé si tengan alguna duda o algo. Si no... No, doctora, creo que no hay duda. Si no hay duda, entonces... sí hay una, tengo una, doctora. ¿El parcial a qué hora sería? ¿El lunes? ¿O sería en la hora de clases o sería antes? Debe ser antes porque después entonces... Espérate, el lunes hay hay una clase de alteraciones de la hipófisis, creo que es, ¿no? Ajá, correcto, sí. Ok, entonces antes porque si no, no nos va a dar chance de dar las clases. Y si en caso tal nos hemos atrasado en algo, entonces se completaría ese día.
pero debe ser antes. Doctora, ¿a qué hora antes más o menos? Ok. Puede ser como a la 1:30. Puede ser. Y el examen demora 1 hora y media, ¿verdad? 1:30, exacto. Estaríamos hablando a las 3. Exactamente. Tengo un gran problema, doctora, le explico. Yo trabajo. Lo que pasa es que yo estoy de vacaciones ahorita, entro el viernes. Bueno, con todo esto del COVID, todo ha cambiado, ¿no? Hasta mi horario de trabajo ha cambiado porque yo entraba antes a las 6. Entonces, entro a las 3. Entonces. Ok, bueno, lo hacemos a la 1, pues. Sí, Si bueno, los demás están de acuerdo y quieren, bueno, o dime un horario, siempre y cuando no sea en la mañana entre 8 y 10, a esa hora sí no puedo. De las 10 en adelante puedo a cualquier hora. Yo puedo bien perfectamente, si me queda media hora para llegar al hospital, yo estoy bien. Así que si es en la mañana, mejor para mí. O sea, Bueno, si es después del horario ese que usted dice, yo estoy súper bien. Bueno, si los demás están de acuerdo, entonces que sea a las 11:30. No sé los demás. Por mí está bien, Por mí está bien. Sí, no hay problema. Ah, bueno, entonces a las 11:30 voy a ver si se los hago por Socrative o si no por los formularios de Google. No sé si han usado Socrative. No sé los demás. Lo intentamos usar Sí, yo creo que sí. y salió un poco mal. Nunca lo utilizamos. Íbamos un día en pediatría, creo que era. Sí, nunca lo usamos. Yo sí los uso. Pero... Ay, con las horas hook. Ajá, con ella utilizamos esa, pero no salió mal y luego utilizamos fue Kahoot, que era mejor. Ok. Pero no los han podido usar, ¿por qué motivo? Por pediatría fue porque la doctora se complicó, no era que ella no quería que lo usaran. Ella se complicó y al final decidió utilizar la plataforma. No fue nada técnico en realidad. Ok. Bueno, yo igual lo voy a hacer en las dos cosas. Bueno, voy a ver si puedo. Si lo hago en Socrative y lo hago en los formularios. En caso tal de que pase algo ese día y no se puede usar entonces Socrative. Porque uno nunca sabe. Entonces, sería entonces, ¿a qué hora dijeron? ¿A las 11? 11:30. Ah, 11:30. ¿O 11? No, creo que fue 11:30. 11:30. No sé. Yo no tengo Sí, 11:30 mejor. Ok, entonces a las 11:30 el lunes. Entonces yo les aviso y entonces se meten al salón y cronometramos entonces el tiempo. 1:30, cámaras y micrófonos encendidos. Listo, muchachos. Pues. Doctora, yo le escribí al directo, no sé si lo vio. Sí. Ok. Dale, yo te escribo ahora. Ajá, dele. Ok, bueno. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, muchachos. Chao, doctora. Chao, doctora. Ah, bye, chao. Chao.